Muy bien, entonces ahora sí, rápidamente nos vamos a conectar. Dirección, sí, ya tenemos al señor Heiner Alvarado. Escuchemos. Libros del Perú con código 135102. Su excelencia, mi conducta procesal dentro de la investigación como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal siempre fue la correcta, acudiendo a la citación realizada por parte del Ministerio Público. Es por eso que la atención, luego de pasar 257 días privados de libertad, tanto de mi familia, dos menores hijos, por supuesto, de mi persona, no se ha realizado ninguna diligencia por parte del Ministerio Público. Además, por supuesto, mi sometimiento a la investigación y atención de la justicia, realicé de pago de 5.000 soles al Banco de la Nación, realizada dentro del plazo establecido por orden de su despacho, su excelencia. Nota que la debería y la tengo realizada. Es por eso que pongo a su disposición estos argumentos, su excelencia, para hacer con su despacho. Muchas gracias. Gracias. Toda mesa tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez supremo. Bien, en principio tenemos que coincidir con lo manifestado por la defensa técnica del señor Heiner Alvarado. En efecto, la prisión preventiva es excepcional, pero para delitos graves y en especial que involucran a organizaciones criminales es idónea y necesaria. Al haberse verificado los presupuestos materiales, debe imponerse para sujetar al imputado al proceso y asegurar el cumplimiento de la pena. Así ya tenemos también establecido en la jurisprudencia. Ahora bien, ha manifestado también, y al igual que la defensa técnica, el señor Heiner Alvarado acaba de manifestar de que ha efectuado el depósito de la caución que ha impuesto su despacho. Debemos entender, señor, que en todo caso ha habido una mala interpretación, dado que la resolución que emitió usted, la número 3, había sido apelada y todavía no había quedado firme. En tal sentido, no podemos nosotros indicar de que ya está la caución pagada y en todo caso asegurado de ese modo la prosecución de la investigación sin obstaculizaciones y sin que pueda darse la posibilidad de una fuga. Tenemos que también indicar respecto de lo manifestado por la defensa técnica del señor Alvarado López, que recién en septiembre, dice, se le ha notificado para que deponga su declaración. Sí, debemos indicarle ahí que nosotros tenemos una investigación y en la investigación están comprendidos varios investigados y tenemos ingente cantidad de diligencias que hay que disponerse actúen. Se ha dado cuenta de que efectivamente se han emitido las disposiciones y las providencias con tal fin y en efecto se le ha citado al señor Alvarado López hasta en 3 oportunidades por impulso procesal realizado por el Ministerio Público, pero hasta ahora no ha depuesto su declaración, dado que en una oportunidad ha manifestado que no se encontraba bien de salud, en la otra oportunidad que no se encontraba su abogado defensor y finalmente en una tercera oportunidad ha manifestado que no había sido notificado su defensor técnico y por tanto no podía prestar su declaración, por lo que se ha postergado la declaración del señor Alvarado López. Igualmente se hace mención que hasta ahora, dice, no se ha corroborado, no se ha hecho ningún acto de investigación para corroborar lo manifestado por el colaborador eficaz Salatiel Marrufo. Debemos indicar que el procedimiento de colaboración eficaz no está a cargo de este despacho fiscal supremo, sino a cargo del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder,
cuya acumulación, como hemos dicho también en anterior audiencia, está pendiente de resolver por su despacho. Vamos a indicar entonces que se ha convocado en efecto a esta audiencia precisamente para revisar los elementos, si los elementos de convicción continúan vigentes, aquellos que han sido evaluados al momento de emitir la prisión o disponer la prisión preventiva contra el señor Alvarado López, si continúan aún en vigencia, para que se determine que legalmente debe de continuar la imposición de la medida coercitiva. Debemos indicar, señor magistrado supremo, que durante la investigación, desde la fecha en que se le ha impuesto la prisión preventiva 31 de marzo del año en curso al señor Alvarado López, en efecto, se ha dispuesto la realización de varios actos de investigación. Se ha emitido 17 disposiciones y 399 providencias. Y como ya hemos dicho, es ingente la cantidad de actos de investigación que se necesitan realizar para establecer la existencia de los delitos que se vienen investigando, porque no solo es organización criminal, se tiene que entender que también está el delito de tráfico de influencias y el de colusión. Y si bien al señor Alvarado López se le investiga por el delito de organización criminal, debe entenderse que son varios los delitos que se vienen investigando en esta carpeta fiscal. De otro lado, tenemos que decir que se han recabado, como hemos dicho también, varios nuevos elementos de convicción que permiten establecer que efectivamente la intensidad de esas pruebas que fueron, o elementos de convicción que fueron valorados al momento de la imposición de la medida coercitiva, continúa siendo elevado. No ha variado esa intensidad, no se ha disminuido y por el contrario se ha consolidado con los nuevos elementos de convicción. Por ejemplo, tenemos que la Municipalidad de Breña informa que la casa ubicada en Girón Zarratea, 179, le pertenece efectivamente a segundo Alejandro Sánchez Sánchez, y no olvidemos que fue esa la vivienda donde se gestaron todas las acciones para crear esta presunta organización criminal en la que y esta investigación se le atribuye en esta investigación al señor Alvarado López como presunto integrante de la misma. Esta información nos ha llegado recién el 19 de octubre del 2023. Asimismo, tenemos el backup de correos electrónicos recabados del Ministerio de Vivienda por un señor fiscal delegado con dicho fin, del Ministerio de Vivienda, con motivo de la emisión del decreto de urgencia 102-2021. De todas maneras, este documento, este backup no es suficiente tenerlo ahí como elemento de convicción. Tenemos que realizar actos de investigación respecto del mismo, disponer el levantamiento del secreto de las comunicaciones, otras formas de comunicación, porque son correos electrónicos que eran utilizados por ciudadanos que trabajan en el Ministerio de Vivienda, además de que debe realizarse una pericia, la pericia tecnológica correspondiente. Tenemos también el acta de constitución o constituirse al Ministerio de Vivienda, en el cual da cuenta de la recepción de los correos relacionados a la emisión del decreto de urgencia 102-2021. Tenemos el oficio 58-2023 MPCHOG AF, remitido por la Municipalidad de Chachapoyas, que da cuenta que el alcalde Víctor Culqui Puertas, desde el 31 de julio al 5 de agosto del 2021, se encontraba en viaje de
de delegación, se entiende, a esta ciudad de Lima para sostener reuniones en el Ministerio de Vivienda y Construcción. Y en la misma situación ha venido en varias oportunidades también con viáticos que han sido concedidos por la Municipalidad de Chachapoyas, del 5 al 10 de septiembre del 2021, del 17 al 22 de octubre del 2021, del 7 al 12 de noviembre del 2021, del 6 al 9 de febrero del 2022, del 20 al 25 de febrero y del 12 de marzo al 18 de marzo del mismo año. Y luego de eso nos hemos también dado cuenta, y eso ha sido valorado oportunamente para emitir la resolución de su despacho supremo imponiendo la prisión preventiva al señor Alvarado López, al haber dado cuenta de que efectivamente dentro de ese decreto de urgencia 102-2021 también se consideraron muchas obras de la municipalidad de Chachapoyas, y en aquella oportunidad también se dio cuenta que en esa municipalidad de Chachapoyas el señor Heiner Alvarado López prestó servicios en aquellos años. Muy bien, tenemos también el oficio 968-2022-2023, suscrito por el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, por el cual se remite el informe final de investigación sobre la moción 3797, en el cual se indica que el exministro de Economía y Finanzas, Franque Valve, señaló que fue Heiner Alvarado López como ministro de Vivienda que dio la iniciativa para la dación del decreto de urgencia 102 y 2021. Y no solo eso, además refirió que no se sustentó en la sesión de ministro dicho decreto de urgencia y fue aprobado por unanimidad. Y eso fue corroborado incluso por la ex premier o presidenta del Consejo de Ministros, María Gloria. Perdóneme, el nombre en este momento no recuerdo. Tenemos también el oficio 597-2023 FSC, de fecha 3 de mayo del 2023, suscrito por el fiscal superior coordinador del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, por el cual remite copias certificadas de la declaración de César Castillo Cabrera, el mismo que solo precisa su cargo como alcalde de la municipalidad distrital de Chadín y se acoge a su derecho de guardar silencio. Sabemos muy bien que la municipalidad de Chadín también fue incorporada y beneficiada en el decreto de urgencia 102 arriba indicado, ya antes indicado. Tenemos la declaración testimonial también de Euger Más, el 9 de noviembre del 2023, quien respondiendo a la pregunta si a la fecha ha tenido alguna comunicación con el señor Heiner Alvarado López, dijo: desde que dejó la municipalidad sí he tenido comunicación con dicha persona en alguna oportunidad. Me llamó por el tema de una emergencia, terremoto en Chachapoyas y otros temas laborales. No recuerdo las veces que me ha llamado, no recuerdo el número desde el cual me ha llamado. Debo precisar que era un teléfono personal. No era un teléfono personal, sino utilizó otro número que no tengo registrado. Tenemos también la declaración del testigo Marco Antonio Guiob López, de fecha 10 de noviembre del 2023, que señaló que Heiner Alvarado López, cuando trabajaba en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, pues entró a trabajar en el mismo, lo conoció. Él se desempeñaba como gerente de infraestructura y desarrollo urbano. Entonces vamos en todo caso concatenando todos los elementos de convicción y precisamente por eso es que a Chachapoyas, a la municipalidad de Chachapoyas, se incluyó en el decreto de urgencia 102-2021. Tenemos también la declaración del testigo Auner Vázquez Cabrera, de fecha 27 de octubre del 2023, que en su condición de gerente del medio ambiente y gestión de riesgos de la municipalidad de Chachapoyas, señaló que para que diga respecto del día 20 de agosto del 2021, fecha en la que concurrieron a Palacio de Gobierno Añaños, Vega, Elizabeth Milagros, Castañeda del Rocío, Jacqueline Maribel, Sevilla Almeida, Pedro José, Marrufo, Alcántara, Salatiel, representantes del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, junto al ex ministro Heiner Alvarado López. ¿Qué tema se trató en dicha reunión? Dijo:
Sobre esta pregunta voy a hacer uso de mi derecho de abstenerme a declarar conforme señala el artículo 163, pero luego se ha tomado conocimiento que fue por orden del señor Alvarado López que efectivamente se dispuso que la presentación del decreto para la gestación del decreto de urgencia no se iba a realizar en Palacio de Gobierno, sino que tenía que ser en una casa y vivienda particular, que ya hemos dado cuenta al momento de haberse realizado el debate para la imposición de la pena privativa de la libertad impuesta al señor Alvarado López. Tenemos también la declaración de Viviana Alcántara Montes, quien señaló que fue obligada por Nenil Medina a firmar las actas del comité de selección en referencia a las obras del decreto de urgencia 102 del 2022. Y así hay varios actos de investigación que podrá revisar definitivamente usted, dado el pedido de la defensa técnica del señor Alvarado López para que revise la carpeta fiscal. También ha trascendido en medios las declaraciones del ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, quien ha detallado que junto al investigado Heiner Alvarado López concurrieron al despacho presidencial y se le entregó al exmandatario Castillo Terrones para que realicen pagos a congresistas de la oposición y no lo vaquen del cargo. Cabe puntualizar que muchos de los testigos convocados por la Fiscalía Suprema se han negado a brindar sus declaraciones debido a su condición de investigados por los mismos hechos ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. No obstante, nosotros hemos solicitado la acumulación ante su supremo despacho conforme señala el artículo 451 del Código Procesal Penal. Tenemos también las declaraciones que, como les decía, que se han abstenido, que no han podido declarar en este despacho supremo, de Antonio Fortunato Nieto Liener, Miguel Augusto Durán Neira, Héctor Antonio Pasapera López, José Nenil Medina Guerrero, Hugo Ángel Chávez Arévalo, Ruthbel Oblitas Paredes, Auner Augusto Vázquez Cabrera, Robel Nu Sainz Cunza, Orlando Coronel Vázquez, entre otros. Bien, en todo caso, hay diligencias, debemos de decir, a estas alturas todavía es incipiente la investigación, dado que por la gravedad de los delitos que se vienen investigando, tenemos 36 meses para la investigación y hay diligencias pendientes de realizar, entre otras. ¿No? Señor juez, ¿no le escuché? No. Estaba preguntando que ya parece que ya se retiró el señor Alvarado. Sí, para que te concluya, doctora. Bien, gracias, señor. Pues vamos a indicar en todo caso que los fundamentos esgrimidos no solamente por usted, y ha establecido usted en la resolución emitida por su despacho en primera instancia cuando dispone la medida de comparecencia con restricciones y al pago de una caución en efecto y que fue apelada posteriormente, ¿no? Que existen fundados y graves elementos de convicción de la comisión del hecho delictivo. Y sin embargo, de esa situación, aun cuando se ha presentado también los otros documentos, usted dispuso que la medida que se debiera imponer era solamente de comparecencia con restricciones. No, y precisamente esos graves y fundados elementos de convicción no han sido cuestionados por la defensa del señor Alvarado López, y por el contrario, esos graves y fundados elementos de convicción ahora se han consolidado y han incrementado en mayor número y que usted lo va a poder evaluar ahora que revise la carpeta fiscal y por tanto no ha variado o no se ha desvirtuado en los mismos para que proceda un cambio en la medida conforme ha solicitado la defensa técnica del señor Alvarado López, perdón. De igual modo, tampoco ha habido una variación en cuanto al peligro procesal
el peligro de fuga y de obstaculización, y por esa razón reiteramos que los arraigos domiciliario, laboral y familiar no han sido acreditados como se ha expresamente establecido en la resolución que resuelve el autoapelado de este juzgado supremo, por la que se impone la comparecencia con restricciones, y variando la misma dispuso y se le impuso al señor Alvarado López la prisión preventiva de 36 meses. Además, existen palmarias. Bueno, gracias, muchas gracias, señor. Por esta razón, nosotros estamos solicitando a su despacho supremo se declare que aún subsisten los presupuestos que dieron lugar a la imposición de la medida de prisión preventiva contra Heiner Alvarado López y, en consecuencia, declare infundado el cese de la misma. Gracias. Por la Procuraduría tiene 5 minutos. Gracias, doctor. El abogado del investigado Heiner Alvarado, efectivamente, el 23 de noviembre de 2023, al día siguiente de la dación del decreto legislativo 1585, solicitó esta revisión periódica de la prisión preventiva de oficio. La sensación de prisión preventiva ya existía en el Código Procesal Penal, como bien lo conocemos, y se agregó una modalidad más, que es la de oficio. E incluso este decreto legislativo 1585, en el fundamento 8 de esta dación de este decreto legislativo, recoge pues la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional número 3248-2019, como el caso denominado, como lo conocemos como caso Yoshiyama Tanaka, donde se disponía pues que los jueces a nivel nacional por el periodo de 6 meses deban revisar de oficio las medidas cautelares de prisión preventiva por la intensidad que produce esta medida cautelar. Como este es el fundamento propio de este decreto legislativo 1585, debo señalar, señor magistrado, 2 sentencias que la Corte Suprema, a través de la Sala Penal Permanente, ha hecho referencia, que es la Sala Penal Permanente de Apelación, número de resolución 292-2023, Corte Suprema, y la Casación 530-2023, Piura, donde coincide justamente cuando procede la cesación de prisión, la cesación de la prisión preventiva de oficio. Y señala solamente sobre 2 supuestos donde solamente procede esta institución jurídica recién implementada en el Código Procesal Penal. Primero, menciona en el fundamento 6º de la Casación 530-2023, Piura, que solo procederá a esta cesación de oficio cuando no hubiera sido solicitada por el prisionero, la Fiscalía o la Procuraduría. Primer supuesto que hemos visto que no es materia de discusión en este caso, o sea, no se cumpliría. Y segundo supuesto, donde procedería la cesación de oficio cuando sea palpablemente al órgano jurisdiccional que se han desvirtuado los elementos que sirvieron para la acción de esta prisión preventiva o ha cesado la medida cautelar. Sobre este contexto, señor magistrado, en consonancia pues con la predictibilidad propia de las resoluciones expedidas por el Poder Judicial y manifestando que existen 2 modalidades en la cesación de prisión preventiva, siendo la de parte, la ya prescrita, y la de implementada de oficio, existen supuestos para estrictamente señalados vía jurisprudencia a través de la Sala Permanente, cuando procedería la cesación de prisión preventiva de oficio, que no es el caso. Por eso es que no debe ser de recibo la solicitud realizada por la defensa técnica. Asimismo, sin ánimos de repetir lo manifestado por la fiscal que me ha antecedido, sí se han llevado múltiples actos de investigación que bien los han numerado. Incluso se han programado 175 diligencias en esta carpeta fiscal, que dicho sea de paso, se han llevado la mayoría de ellas. Y por esas consideraciones, señor magistrado, estando a la jurisprudencia establecida, ya señalada por la Corte Suprema en atención al decreto legislativo 1585, teniendo como base el expediente 3248-2019, es que consideramos que no sea de recibo esta solicitud
de cesación de prisión preventiva de oficio planteada por el abogado de la defensa técnica del investigado Heiner Alvarado. Gracias. Doctor Abato, tiene 5 minutos para la réplica. Rápidamente, su señoría. Y quisiera enfocar el tema de las cosas que se ha dicho por parte del Ministerio Público. Por ejemplo, le han dicho a usted que se ha recogido todo el backup de los correos electrónicos para la formación del decreto de urgencia 102-2021. Olvidó decirle la señora fiscal que esos correos terminan en los viceministros. No hay un solo correo que marque interacción o intervención del ministro en el curso de la preparación de todo el material para que se dé el decreto de urgencia. Ese es un dato importante. Segundo, el señor Alvarado López, creo que se ha olvidado, está aquí por una acusación constitucional. Y la acusación es muy clara y muy puntual, organización criminal. Si hay otros delitos que están investigándose, la teoría del Ministerio Público no es aceptable desde la perspectiva de la Comisión, del Comité de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el propio Tribunal Constitucional. Es que la complejidad, su sobrecarga de trabajo, tiene que ser puesta sobre los hombros del imputado para justificar la privación de la libertad. Ese es un argumento que no puede ser de recibo de ninguna manera. Tenemos que agregar además, su señoría, que hay un grave error de hecho en el relato de la señora fiscal, porque el señor Alvarado López ha sido citado el 4 de septiembre de 2023 para rendir su declaración el 15 de diciembre. ¿Cómo es posible que se diga que hay 3 actas de inconcurrencia, de negación, de rechazo, que no estuvo su abogado? ¿Cómo podría él haber pedido postergaciones de su ampliación que ha sido citada para este próximo viernes? Es evidente que hay una incongruencia de hecho. Si es citado desde el 4 de septiembre para que declare el 15 de diciembre, ¿cómo puede haberse negado a declarar en el interregno? Usted se dará cuenta, Su Excelencia, que estamos argumentando por argumentar. Hay un siguiente dato que resulta el más relevante. Y es que nuevamente se cita la declaración del señor Marrufo. La defensa va a insistir en un tema importante. Ya un año después, las de palabra del señor Marrufo tiene que ser vista desde el 158.2. La palabra de Marrufo sin la escolta de elementos de corroboración no es nada más que la exhalación de aire haciendo ruido por las cuerdas vocales. Y además debo señalar otro tema, su Excelencia. El Ministerio Público quiere cargar sobre los hombros de Heiner Alvarado de que otras personas hayan guardado silencio al ser citadas a declarar. Ni siquiera podría cargar eso sobre los hombros de las personas que se negaron a declarar, porque una regla constitucional se lo impide. El nemo tenetur se ipsum accusari es un derecho que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional como una parte constitutiva del debido proceso. Pero no. Le ha dicho usted que la prueba, que la mayor carga ahora viene porque hay gente que se niega a declarar. Y luego dice, alguien se negó a declarar, pero se ha corroborado tal cosa. Yo no entiendo cómo se corrobora el silencio de una persona. Me resulta complicado procesalmente hablar. Quiero cerrar esto, su Excelencia, señalando además que hay otro error de concepto. Si se depositó la caución es por una razón muy sencilla. La apelación en el sistema procesal penal no tiene efectos suspensivos. No tiene efectos suspensivos. Entonces nosotros, ajustándonos al mandato, aconsejamos al cliente que se depositara la caución, porque no había efectos suspensivos. En ese sentido, Su Excelencia, y replicando lo que se está diciendo por parte de la Procuraduría, permítame señalar un dato importante establecido por la propia Corte Suprema en la apelación 292-2023 que ha sido citada por la propia Procuraduría, que dice fundamento 19, volviendo el tema de decisión a su cauce pertinente, únicamente el asunto debe versar sobre si los elementos han generado una sobreviniente dificultad y segundo, si el peligrosismo subsistente no puede impedirse. La pregunta es, no puede impedir, habiéndose desarrollado los 245 actos de investigación que ha dicho la Procuraduría, no habiéndose mostrado ninguna obstaculización, este peligrosismo que dice subsistente el Ministerio Público y la Procuraduría
no podría ser conjurado como una medida distinta desde la perspectiva del principio favor libertatis. Ese es el planteamiento de la defensa, Su Excelencia, y por eso insistimos en que en esta revisión periódica ponga usted fin a la privación de la libertad y disponga las medidas que garanticen la concurrencia de mi defendido al proceso. Gracias, doctor. Doctora Mesa, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor director de debate. Las estrategias de investigación corresponden al Ministerio Público y precisamente por estrategia se ha establecido recibir la declaración del señor Heiner y se le ha señalado una fecha después de realizar otros actos de investigación que para nosotros son necesarios a fin de poder tener toda la información que es necesaria luego ser corroborada y es que también es necesario para determinar si efectivamente estamos o no, porque para eso es la investigación preparatoria, para determinar la existencia del hecho que se atribuye a una persona. Y como le digo nuevamente, es una estrategia de investigación que ha establecido el Ministerio Público de señalarlo y notificarlo en el mes de septiembre para su declaración en esta investigación. No es que se esté atribuyendo o se esté pretendiendo que la carga de no haber realizado muchos actos de investigación en todo este tiempo se la debe imponer a los señores investigados. No es así. Nosotros estamos tratando de realizar todos los actos de investigación de cargo y de descargo a fin de emitir un pronunciamiento ajustado a derecho y de acuerdo a todo lo investigado en esta carpeta fiscal para alcanzar la verdad legal que se pretende con esta investigación. Esa es la finalidad en realidad. Con eso concluyo e insisto que se declare que persisten la vigencia de los presupuestos materiales que se valoraron en su oportunidad para imponer la prisión preventiva y que continúe la prisión preventiva por los 36 meses que ha dispuesto la Sala Penal Permanente. Muchas gracias, señor Juez Supremo. Gracias, doctor. ¿Algo más por la Procuraduría para concluir? Sí, doctor, para cumplir. El fundamento que señala la defensa técnica que está en el 19º de la resolución que habíamos hecho mención, trata ahí, si leemos el fundamento completo respecto de la prolongación de prisión preventiva, que no es el caso. Yo me refería en la misma resolución al 17º, donde hablan de los requisitos de la cesación de prisión preventiva de oficio, en consonancia también con la casación 530-2023, séptimo considerando, donde habla de los requisitos para llevarse a cabo una cesación de prisión preventiva de oficio. Gracias. Gracias, Procuraduría. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita vía la revisión de la prisión preventiva se declare fundada su solicitud a favor de su patrocinado y de la Fiscalía y la Procuraduría, quien se argumenta que debe ser declarada infundada. Siendo las 18:24 se concluye la presente audiencia y se notificará la resolución a sus casillas electrónicas. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes, Excelencia. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Muy bien, ya escuchamos las palabras del juez Juan Carlos Checkley en esta audiencia de cese de prisión preventiva solicitada por la defensa del exministro de Vivienda, Heiner Alvarado, por el delito o presunto delito de organización criminal. Y aquí también estuvo presente su abogado, el señor... disculpen, se me fue el nombre del señor, su abogado, el señor Humberto Abanto. Bien, el señor Humberto Abanto, quien es la defensa del señor Heiner Alvarado. Bien, entonces hay otro cese de prisión preventiva. Pero ahora vamos a centrarnos en el punto más importante, que es la presentación del día de hoy del señor Pedro Castillo Terrones junto con sus dos abogados y el pedido de dos sesiones de prisión preventiva, uno por 18 meses y el segundo por 36 meses. El de 18 meses, hay que recordar, es por rebelión y otros, y el de 36 meses es por el presunto delito de organización criminal. Y también por el caso Tarata, Puente Tarata y Petro Perú. Y obviamente estuvo representada el de
El primer caso por el abogado Llerena y el segundo por el ya conocido abogado Pachas. Muy bien, amigos, entonces esta ha sido la presentación, tanto del señor Pedro Castillo Terrones y también de parte del señor Heiner Alvarado. Es decir, hemos tenido el día de hoy 3 audiencias, 2 de Pedro Castillo y 1 del señor Heiner Alvarado para poder salir de prisión, ya que recordemos que ambos tienen prisión preventiva. Bien, entonces recordarles simplemente que como son dos audiencias, vamos a separarlos en el canal para que ustedes puedan en ese caso conocer cómo defendió el abogado Remy Pachas a Castillo, o cómo pidió la audiencia, o cómo se presentó ante la audiencia de cese de prisión preventiva, y también del abogado Llerena. Así que hay 2 casos. Probablemente me esté enredando, pero en simple. El primer caso lo vio el abogado Llerena. El segundo caso, ambos casos son audiencias de cese de prisión preventiva, lo vio el abogado Pachas. Esos lo vamos a dividir en 2 videos aparte para que todos ustedes puedan conocer exactamente qué dijeron y cómo fue la defensa en cada una de las partes. Y obviamente ahí también estuvieron la fiscal, la doctora Mesa, y también por parte de la Procuraduría General del Estado estuvieron los representantes. Muy bien, entonces simplemente vamos a tener que esperar la resolución o lo que resuelva el señor Juan Carlos Chegley, quien también estuvo presente en las 3 audiencias. Bien, simplemente mencionar que el señor Pedro Castillo Terrones arremetió contra la señora Patricia Benavides porque ella presuntamente pertenece a una organización criminal enquistada en el Ministerio Público, y que ella fue parte de este grupo que al final terminó vacándolo, ¿no? También se pronunció acerca del Congreso de la República y que el trabajo de la señora Patricia Benavides no vale nada, y que también en ese caso él no tiene bienes, no tiene mansiones, no tiene paraísos fiscales, no se le han encontrado voucher, dinero, depósitos, no se le ha encontrado nada. Es más, hasta ahora no llega la ruta del dinero de que presuntamente le daba Sada Goday a Mauricio, a Marrufo, y Marrufo le entregaba a Heiner Alvarado, pero Heiner Alvarado hasta el momento no ha mencionado que el dinero haya sido entregado al señor Pedro Castillo Terrones. Así que básicamente he hecho un resumen muy pequeño de cómo se presentaron o cómo fue la defensa del señor Pedro Castillo Terrones. Muy bien, esto sería todo por mi parte, y simplemente mencionarles que vamos a pasar a otro link donde vamos a ver la presentación de las 4 UITs en la Comisión de Economía, donde hubo un tenso momento entre el congresista José Luna Gálvez, quien es el impulsor de este proyecto, o del proyecto de ley de retiro de la AFP. Muy bien, amigos, entonces ha sido todo un placer estar al otro lado de la pantalla. Simplemente mencionar que tenemos una encuesta y vamos a finalizar. La pregunta es: ¿logrará Pedro Castillo su libertad? Un sí 56% y un no un 44%. Es decir, hay expectativas positivas acerca de la liberación del señor Pedro Castillo Terrones. Simplemente informarles que también ya se ha aceptado a trámite una medida cautelar por parte de la señora Patricia Benavides, ya que obviamente esta audiencia también está relacionada a la señora Patricia Benavides, ya que recordemos, ella ha sido suspendida por la Junta Nacional de Justicia. Lo que sí, en esta medida cautelar recién se va a ver el 6 de marzo, si mal no recuerdo, o en el mes de marzo. Es decir, va a estar suspendida todavía prácticamente 3 meses la señora Patricia Benavides hasta que se vea su caso. Muy bien, esto sería todo por mi parte. Recuerden, vamos a pasar a una audiencia de la Comisión de Economía una audiencia de Economía donde se va a ver el tema de las 4 UITs. Bien, mi nombre es José Fernández, somos JF Digital. Ha sido todo un placer estar al otro lado de mi pantalla. Cuídense, chao, chao.